ardor. Merkabah, carro de guerra que vence al mundo con el amor de Dios. Fuerza de lo alto, Espíritu Santo, llévanos a amar y evangelizar. Fuerza de lo alto, Espíritu Santo, llévanos a amar y evangelizar. En el nombre del Señor Jesús, amén. Predicamos su reino de luz, amén. Con el fuego de Pentecostés, amén. En el carro de Yahvé. Fuerza de lo alto, Espíritu Santo, llévanos a amar y evangelizar. Fuerza de lo alto, Espíritu Santo, llévanos a amar y evangelizar. Merkabah, carro de fuego, Espíritu Santo, que extiende... Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en sus hogares? Una vez más, esta semana estamos con fuerza de lo alto y con mucha fuerza, ¿cierto?, del Espíritu para que podamos llegar hacia tu corazón y hacia tu casa. Así que estamos muy bendecidos, muy contentos con lo que ha ocurrido en la semana y con tus comentarios, todas las cosas que nos hacen llegar y tus consultas al respecto. Agradecemos a Dios entonces por este gran espacio que nos brinda para que podamos simplemente hablar de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Bienvenido, Padre. Muy buenas tardes, Luis, y a todos los amigos, hermanos y hermanas que nos siguen, ¿no es cierto?, cada jueves y que nos permiten compartir la palabra de Dios, compartir temas de reflexión, todo ello con el propósito de ayudarnos a profundizar en nuestra fe y también en nuestro compromiso como cristiano, tanto en nuestro ser como cristiano como en nuestro quehacer como cristiano en el mundo, para que desde el mundo, anunciando el Evangelio, también trabajemos o construyamos el reino de Dios. Así que son desafíos grandes que el Señor nos pone por delante, pero siempre bendecido con la gracia de Dios, sabiendo de que Dios no nos abandona y sabiendo de que el Señor siempre nos llama y nos invita a caminar con Él. Muy bien, Padre. Dentro de las preguntas que nos hacen tanta gente, y agradecemos por supuesto que se preocupen de escuchar con atención y que nos hagan preguntas que a veces nos ponen en aprietos también. Una de las cosas que nos han preguntado 2 o 3 personas es el real significado de lo que significa la cruz que padeció Jesucristo. Y en este sentido es porque escuchamos a mucha gente, sobre todo nuestra gente, digamos, más antigua tal vez, de que cargamos esta cruz, es lo que me tocó llevar, y cargamos la cruz de todo lo que nos acontece en la vida y efectivamente a veces mucho con respecto a los dolores, a los desencuentros familiares, muchas hermanas que se quejan mucho de los esposos, que le tocó un esposo alcohólico, entonces responden de que esta es la cruz que me tocó llevar. Entonces hemos querido responder a eso, pensando de que la cruz no es en realidad lo que a nosotros nos fastidia ni nos choca. La cruz es un verdadero signo de bendición y que nos recuerda el gran sacrificio de amor que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces la cruz no es en realidad lo negativo, es al contrario. A veces nosotros disfrazamos nuestras incapacidades, ¿cierto?, con la cruz, pues le echamos toda la culpa a la cruz. Pero la cruz no se busca. La cruz acontece tal como se la encontró Jesús y no se echó para atrás por eso. Al contrario, Jesús hasta las últimas consecuencias, porque sabía que ese gran sacrificio que Él hacía, lo hacía por ti y lo hacía por mí. Es decir, la cruz no se le puede atribuir otras cosas más que signo de bendición y signo de victoria. Claro que sí, o sea, la cruz, si la llevamos con una suerte de fatalidad o si la llevamos y la cargamos con una suerte de resignación, malamente estamos llevando la cruz.
porque la cruz es también motivo de redención y, como bien dices tú, Luis, de victoria. Entonces, el misterio del dolor, el sufrimiento, está siempre y no nos abandona. Por consiguiente, Cristo, que viene a cargar con la cruz, viene a cargar con todo el padecimiento de la humanidad para darle un sentido de trascendencia, un sentido de redención, para no quedarnos en la fatalidad, para no quedarnos en la mera resignación, porque una cruz llevada así no nos lleva a nada, no nos conduce a nada. Por consiguiente, una cruz sin Cristo es una tortura. Y un Cristo sin cruz es un fanatismo. Por consiguiente, lo que no podemos dejar de lado es que la cruz, o más bien dicho, el sufrimiento, el dolor, y como bien decía el hermano Luis, no es porque uno lo ande buscando, pero te llega, ¿no es cierto? Tiene que tener un sentido de crecimiento y de redención. Yo, ante una dificultad, ante un problema, tengo dos caminos. O lo asumo como una oportunidad para crecer, para fortalecerme como persona, para vivir más en comunión con Dios, o bien lo asumo como una suerte de fatalidad, de frustración, lo cual me aleja de Dios y lo cual me lleva a vivir desde la amargura y no me lleva a vivir en paz. Entonces hay una gran diferencia cómo cargar la cruz. Cristo carga la cruz con el sentido de redención, de liberación. Nosotros los cristianos estamos llamados también a cargar con nuestras cruces, que son nuestros sufrimientos, problemas económicos, problemas de matrimonio, problemas laborales, problemas de enfermedad, tantos problemas que a veces nos asaltan en el camino. Ante esas realidades, precisamente cargar con esas cruces es unirla a la de Cristo para que se transforme en motivo de redención, en una oportunidad de crecimiento, para que se transforme en una oportunidad de vivir en paz, de crecer en paz. Entonces, si a la cruz le sacamos Cristo, entonces es una tortura bestial, disculpe la expresión. Y si a Cristo lo predicamos sin cruz, eso es puro fanatismo. Cristo no se separa de la cruz y la cruz no se puede separar de Cristo. El que nosotros seamos cristianos, católicos, creyentes, no nos exime de la cruz. Pero cuando yo cargo con mi cruz mirando a Cristo, entonces mi sufrimiento, mi dolor recobra sentido de esperanza, recobra sentido de redención y también de crecimiento, porque me ayuda a encontrarme más con Dios y me ayuda a ser más solidario con el sufrimiento de otros. Me ayuda a ser más empático con el dolor del otro, porque yo sé lo que es ese dolor. Entonces ya no vivo desde la lástima, vivo también de la capacidad de la compasión. Yo vivo la pasión del otro, que también lo hago mío, porque yo sé lo que es ese dolor. Entonces la cruz tiene esta vertiente, es camino de liberación, es camino de redención, pero una cruz que tiene que ser mirada desde Cristo, porque si no la cargo desde Cristo es tortura, es sufrimiento, es fatalidad. Muy bien. Otra de las cosas que nos preguntan, ¿cierto?, es por qué la cruz se ve... Me causa risa también porque esto ocurre. Mucha gente que desconoce, ¿cierto? Entonces cree muchas cosas. Y al ver tantas películas, me pregunta, bueno, digamos, el poder de la cruz como para espantar demonios. Y la verdad de las cosas es que esta cruz no es precisamente para esto, sino porque el demonio le huye a una vida recta, a una vida de caridad, a una vida de amor, una vida piadosa, a una vida de santidad. A eso sí que le huye el demonio. No sé, padre, qué tanto poder tenemos para defendernos de ese tipo de cosas como en las películas. No, yo creo que darle un sentido mágico a la cruz es distorsionar la cruz. Darle como un sentido de amuleto es distorsionar la cruz. La cruz, ¿a nadie le gusta la cruz? A nadie le gusta la cruz porque la cruz es signo de sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de lo que significa el sufrimiento en la persona, pero ese sufrimiento en la persona como cruz la puedo vivir con Cristo, con lo cual me uno más al Señor, o lo puedo vivir sin Cristo, con lo cual se produce una total tortura y frustración y amargura. Entonces, por consiguiente, la cruz que a veces nos toca cargar en la vida es ponerla en las manos de Dios. El apóstol Pablo llega a decir:
nosotros con nuestros sufrimientos nos unimos a la pasión de Cristo, es decir, a la cruz de Cristo, y ese mi dolor, que lo uno también al dolor de Cristo, lo ofrezco como salvación y como redención por la humanidad en general. Entonces, la cruz tiene un sentido de redención, de liberación. Pero cuando nosotros nos toca cargar con nuestra cruz, nos cuesta entender ese sentido de liberación y de redención, porque la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un problema duro en la familia, que puede ser hasta económico o de lo que sea, lógicamente en un principio te saca de tu centro, te desconcierta. La cruz es eso, te desconcierta. Pero cuando es vivida desde Cristo, entonces mi fe cobra otros horizontes de mayor profundidad, de mayor cercanía con Dios. Y por consiguiente se traduce en fuente de paz para enfrentar el problema, en motivo de esperanza, mirando el futuro con optimismo, y se transforma en fuerza de fe que me mantiene en pie a pesar de esta dificultad para seguir caminando y para seguir avanzando. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Por consiguiente, la cruz también me ayuda a crecer y me ayuda a entender los horizontes de la vida desde otra perspectiva. Porque lo que no podemos desentendernos es que nuestra realidad humana está atravesada por el dolor, por el sufrimiento, por la enfermedad y por la muerte. Y a eso no le podemos hacer el quite. Como decía el hermano Luis, lo podemos disfrazar, lo podemos maquillar, nos pueden lavar el cerebro, pero esa realidad siempre va a estar con nosotros. Y esa cruz entonces ha de ser vivida desde el Señor, para que cobre sentido, para que mi sufrimiento tenga sentido, para que me una al sufrimiento también de otros que también padecen, y yo también me uno en solidaridad a esos sufrimientos, pero uniéndonos precisamente desde la cruz de Cristo. Entonces, vengan a mí los que están cansados y agobiados, vengan a mí, carguen con mi yugo, porque mi carga es suave y mi yugo es ligero, es liviano. O sea, es decir, el Señor mismo nos invita a que nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras enfermedades, es decir, nuestras cruces, las pongamos en Él, para descansar en Él, para recobrar fuerza y seguir caminando. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe que nos mantiene en pie. Por esa fe que nos mantiene en pie, nos hace vivir la vida con esperanza y nos hace mirar el horizonte de mis hermanos, compartiendo con ellos desde la caridad. Entonces, por consiguiente, a la cruz no le podemos sacar a Cristo, porque si ustedes a su cruz le sacan a Cristo, entonces es tortura, es un sufrimiento sin sentido. Pero cuando la cruz está mirada desde Cristo, entonces eso tiene otro sentido, un sentido de fe, un sentido de vivir la comunión con Él y con otros que también sufren. Qué hermoso, podemos hablar mucho, pero llevar la cruz como tú la llevas, hermano, hermana, debe ser en consecuencia, en coherencia con Jesucristo. Eso sí que es importante. Este que murió por mí, este Jesús que murió por mí, fue coherente hasta el último, hasta el final, por ti y por mí. No se echó atrás, no se avergonzó, sino que todo lo contrario. Entonces, cuando llevo una cruz, no es por llevar un adorno, no es el sentido, porque la cruz es el instrumento de la redención humana. Y para mí es el signo y la prueba que yo he sido salvado. Para mí la cruz significa que he sido rescatado, que he sido redimido. Entonces cuando yo miro una cruz, ante esa presencia, yo tengo la certeza, la seguridad que he sido salvado por Jesús, que mis hijos han sido rescatados por Jesús, que mi familia ha sido redimida a través de esa cruz. Por eso para mí la cruz es realmente un signo de bendición y la llevo en el corazón con orgullo. Aquel que fue instrumento de tortura para ese entonces en la pasión de Cristo es para mí realmente signo de bendición. No, de hecho, no nos olvidemos, históricamente hablando, los romanos, la forma de aplicar la pena capital máxima que tenían era la crucifixión. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue condenado a la cruz
precisamente condenado como un verdadero criminal. ¿Ya? Así es. Y por consiguiente, la cruz en los tiempos del Imperio Romano se aplicaba a los criminales, a los asesinos. Así fue tratado nuestro Señor Jesucristo, como un criminal, como un asesino. Entonces Cristo padeció la cruz como tantos otros antes de Él y después de Él siguieron padeciendo esta forma de padecimiento, de sufrimiento de lo que era la cruz. Entonces, hablando históricamente, la cruz era el castigo máximo que tenía el Imperio Romano, que aplicaba a los criminales, a los asesinos, en fin. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, junto a tantos otros, y tanto antes de Él como después de Él, padecieron la cruz. Y la cruz es un lugar de tortura. La cruz es un lugar de humillación. La cruz es el lugar de la vejación humana. La cruz es el lugar del sufrimiento, porque no se muere al tiro, se muere en profunda sufrimiento, en profunda agonía, en la cruz. Ya, acordémonos, según lo que sabemos por los relatos bíblicos, hacia las 9 de la mañana o qué sé yo por ahí, nuestro Señor fue crucificado y entregó el Espíritu hacia las 3 de la tarde. O sea, hubieron varias horas de sufrimiento, de humillación, hubieron muchas horas, ¿no? Entonces, esa es la cruz. La cruz era ese era el lugar más fino, disculpe la expresión que estoy utilizando, que tenían los romanos para torturar. Jesús se subió a esa cruz y fue contado entre la fila como un criminal más, y por consiguiente a esa cruz se subió. Por consiguiente, Cristo al subirse a la cruz le cambia ahora el sentido de la cruz. Si antes era un motivo de maldición, pasa ahora a ser un motivo de bendición para nosotros los cristianos, ¿ya? Porque por esa cruz por esa cruz llegó la salvación, se concretizó la salvación, porque Cristo con su muerte selló con su sangre esta alianza definitiva con el Padre. Entonces, lo que antes era motivo de maldición pasa a ser ahora nosotros motivo de bendición. De ahí entonces, de este árbol del madero ha brotado la vida, que es Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Ahora bien, nosotros, hoy por hoy, cargando con nuestra cruz, tenemos que cargarla desde Cristo. Porque si no lo cargamos desde Cristo, mirando a Cristo y con Cristo, todo el sufrimiento que pueda tener de distinta índole es una verdadera maldición, es una tortura, es un sufrimiento sin sentido. Pero cuando yo mi sufrimiento lo uno al de Cristo, entonces cobra un sentido de redención y de trascendencia. Y esto me hace entonces mirar la vida desde otra perspectiva, porque la condición humana, la naturaleza humana, viene también adherida con el sufrimiento, con la enfermedad y con la muerte. Y a eso no lo podemos hacer el quite. De mí depende si eso lo quiero vivir con frustración, lo quiero vivir con casi una suerte sin sentido, o lo quiero vivir con un sentido de liberación y de crecimiento. Esa ya es decisión mía. Por consiguiente, para que yo me mantenga unido a la cruz de Cristo, entonces mi vida tiene que estar unida desde la oración a Él. Por eso es que es importante alimentar nuestra vida de fe, con la palabra de Dios. Qué importante leer la Biblia. Alimentar mi vida de fe yendo a misa, participando en la vida de la comunidad, yendo a misa, recibiendo los sacramentos, porque eso me alimenta en mi espíritu para mantenerme fiel al Señor, y que cuando me toquen los problemas, las dificultades, cuando me toque cargar con la cruz, lo ponga en Cristo, descanse en Cristo. Cobrémosle la palabra al Señor. Vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados, carguen con mi yugo. O sea, el mismo Señor nos invita a cargar, a poner en Él nuestro sufrimiento, nuestras cruces. ¿Para qué? Para que encontremos alivio en Él. ¿Para qué? Para que encontremos descanso en Él. ¿Para qué? Para que recobremos el verdadero sentido de cómo tiene que ser vivida la cruz. Por eso, vuelvo a insistir, una cruz sin Cristo es tortura, es sufrimiento. Un Cristo sin cruz se puede traducir en un verdadero fanatismo y un lavado de cerebro.
porque el sufrimiento es parte constitutiva del ser humano. A eso no le podemos hacer quite. Y Jesucristo, que viene a asumir toda la condición del hombre, también viene a asumir el sufrimiento, pero dándole un sentido ahora de redención, de liberación y de trascendencia. Amén. ¿No ven? Creo que ha quedado más que claro para ti, querida hermana, querido hermano que hacías estas consultas con respecto a la cruz. Yo quiero simplemente decir que servirle al Señor no está exento de la cruz. No. Por lo tanto, estamos llamados a servir al Señor y van a haber siempre dificultades, pero como decía nuestro párroco, no podemos nosotros pensar que servirle al Señor va a ser una ruta llena de rosas. Las rosas también tienen espinas y nosotros también, para servir al Señor, vamos a vivir dificultades, pero la diferencia está en cómo lo asumimos. La cruz, claro, signo de bendición y de victoria. Y además hay que dejar claro que a nadie le gusta la cruz. No, porque si alguien dice que le gusta la cruz, que le gusta el sufrimiento, eso es masoquismo. Entonces habrá que mandarlo al psicólogo porque hay un problema. Entonces, a mí no me gusta la cruz, a mi hermano Luis no le gusta la cruz, a nadie le gusta la cruz, a Jesucristo tampoco le gustó la cruz, pero cuando llegó, ahí, precisamente cuando le llegó al Señor, bueno, el Señor se puso en las manos del Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros nos toque la cruz porque no nos gusta y no le podemos hacer el quite, es ahí donde tenemos que ponernos en las manos del Señor para decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Este sufrimiento, esta pena, este dolor, esta angustia, es mi cruz que lo pongo en ti para que me ayudes a superarlo, para que me ayudes a caminar. Es decir, que dejemos claro que a nadie le gusta la cruz, lógicamente, a nadie le gusta sufrir, pero aun cuando no nos guste sufrir, no le podemos hacer el quite, porque de una u otra manera te llega, por distintos lugares, y por más que cierres las puertas de tu casa y las ventanas, igual se te mete, porque los problemas de una u otra manera llegan. Entonces, mi cruz, mi sufrimiento, si lo mantengo unido a Cristo, entonces me da fuerza, me da esperanza para seguir caminando. Pero si no me uno al Señor, se transforma en una suerte de frustración, de maldición y prácticamente casi de ahogo, sin sentido a lo que está sucediendo. Pero unido a Cristo la cosa tiene otro sentido. El sufrimiento hay que unirlo al de Cristo. Y eso cobra otro horizonte porque me hace entender la vida desde otra perspectiva. El mundo no es de Bills y paz. No es así. Eso solamente existe en los cuentos. Eso es pura fantasía. El mundo real es el mundo donde vamos enfrentándonos con el bien y con el mal todos los días. El mundo real es donde nos vamos encontrando con los problemas, con las dificultades. También vamos encontrando momentos agradables, si es verdad, momentos buenos, también. Pero cuando me toca vivir situaciones tormentosas, violentas, es ahí donde tengo que volver la mirada hacia el Señor para redescubrir que esa cruz tiene sentido de liberación, tiene sentido de ampliarme la existencia, porque una existencia sin sufrimiento habría que cuestionarse. Eso no es una verdadera existencia, porque el sufrimiento también nos hace crecer como persona. El sufrimiento también nos hace crecer como persona, nos hace descubrir qué capacidad tenemos para perdonar, para tolerar. Nos hace descubrir, ¿no es cierto?, la profundidad de nuestro espíritu. Nos hace descubrir cuánto es mi fe. Es grande, es pequeña, es mediocre, es chiquitita. Me hace descubrir cómo está mi esperanza. Entonces, el sufrimiento yo no lo busco, yo no lo quiero. A nadie lo quiere. Pero toca, llega igual. Es en esa circunstancia, cuando hay que cargar con la cruz, unirla a la de Cristo, para que eso me ayude a crecer más como persona. Porque si no lo uno a de Cristo, no lo uno a Cristo, eso me genera frustración, amargura y me hundo. ¿De quién depende eso? De uno. Somos libres. Yo soy libre, mi hermano Luis, usted es libre si quiere vivir su sufrimiento con rabia, con frustración, con amargura, créame que el dolor va a ser mucho más grande, o si lo quiero vivir con una suerte de liberación, de sanación y de ponerlo en las manos de Dios, que eso, si bien es cierto, no me va a solucionar el problema de inmediato, pero me va a dar paz, me va a dar paz, me va a dar entereza, fortaleza en mi alma, me va a dar, ¿no es cierto?, esa capacidad de fortalecerme en mi fe, de vivir la vida con esperanza, con alegría, caminando siempre el encuentro con Él. Amén.
que este tema realmente haya contestado a tus preguntas, a tus interrogantes y que sea de bendición en tu vida. ¿Nos vamos a la música, Padre? Muy bien. Vamos a hacer un espacio de música. Vamos a escuchar entonces un temita muy hermoso, se llama Verbum Panis, en español, por supuesto, y que está relacionado, ¿cierto?, con nuestra hermosa, el banquete de nosotros los católicos, la Eucaristía. Muy bien. Así que vamos a la música. Fuerza de lo alto. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje, nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Ya estamos de regreso en tus hogares. Qué bueno, reitero los agradecimientos por abrir tu casa y tu corazón. Y vamos a compartir ahora, ¿cierto?, algo súper importante para nosotros los católicos cristianos. La palabra de Dios, el Evangelio de hoy día. Aquel que nos alimenta y que realmente
quisiéramos que no solamente quede en tu cabeza, en tu inteligencia, sino que baje hasta el corazón. Así que te invito ahora a escuchar nuestro Santo Evangelio y a compartir esta palabra de bendición. Muy bien. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El reino de los cielos se parece a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Lo han entendido todo? Le responden que sí. Y él les dijo: pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó esta parábola, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, hermano Luis, este evangelio de hoy día, precisamente, que es el evangelio que, dicho sea de paso, se lee en todas partes. O sea, hoy día este evangelio que estamos meditando, que corresponde a hoy día jueves, ya 1 de agosto, se lee también en Italia, se lee en China, se lee en África, se lee en Europa, el mismo evangelio, ¿no? Donde los cientos y cientos de millones de cristianos católicos reflexionamos. Y precisamente a la luz de esta palabra, Jesús está precisamente hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos, es decir, este reino que estamos todos llamados a construir en medio de este mundo, este reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, es Cristo, es anunciar a Cristo y construir un mundo desde Cristo. Es decir, construir un mundo mejor, construir la fraternidad humana desde Cristo. Entonces, en la medida en que trabajamos mirando a Cristo para transformar este mundo en un mundo más humano, en un mundo donde las familias humanas se vean como hermanos y no como enemigos, estamos hablando entonces del reino de los cielos, del reino de Dios. Porque el reino de Dios es construir la fraternidad humana desde Cristo. El reino de Dios es trabajar para que haya más justicia, especialmente para los más indefensos, pero desde Cristo. El reino de Dios significa erradicar todo hecho de violencia, pero desde Cristo. El reino de Dios significa combatir los abusos por los cuales hoy día también estamos atravesados, toda la institución, entre ellos también la iglesia. Abuso de poder, abuso de conciencia, abuso sexual, pero desde Cristo. Porque cuando uno mira a Cristo, no le hace daño al prójimo. Cuando uno se olvida de Cristo y se transforma en un mero funcionario, entonces sí le hace daño al prójimo y sí se aprovecha del prójimo. Entonces, construir el reino de Dios es construirlo desde Cristo. Y eso significa entonces crear puentes para salir al encuentro del otro, aun cuando el otro piense distinto a mí, no verlo como mi enemigo, sino verlo como mi prójimo, que es mi próximo. Entonces, el reino de los cielos se parece a esta red, dice Jesús hoy día, porque incluso utiliza esta figura, ¿no? Este ejemplo, a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie. Es decir, todos están llamados a entrar al reino de Dios, todos por igual, todos, sin distinción. Pero no obstante, al entrar a participar del reino de Dios, significa entrar a participar desde los valores del Evangelio, desde Cristo. Porque si yo entro a participar del reino de Dios, pero no desde Cristo, sino que buscando mis intereses, buscando mis propias conveniencias, entonces en este caso dirá Jesús, los que valen, o sea, y sentándose, cuando se llena esta red de toda clase de peces, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose reúnen los buenos en cesta y los que no valen los tiran. Los que no valen, porque no están en comunión con el reino.
porque no quieren vivir según los criterios del reino, quieren vivir sus propios criterios, desde sus caprichos. No buscan el bien de los otros, se buscan a sí mismos. Eso es egoísmo puro. No tienen la capacidad de mirar al otro como su prójimo, sino que lo ven en la medida que se pueden aprovechar de él. Y ahí están todos los temas de los abusos. Y por eso a esos son arrojados fuera, son echados fuera. Sigue poniendo otro ejemplo. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos. Es decir, aquellos que quieren vivir desde el Evangelio entrarán a participar de la vida eterna porque quieren comulgar la vida desde Dios. Y viviendo la vida desde el Señor comulgan con el prójimo. A aquellos que han vivido una vida desde el egoísmo, desde su orgullo, desde su mezquindad, desde su mentira, esos están alejados de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender a vivir la vida siempre del Señor? Y por eso que Jesús más abajo sigue diciendo, ¿lo han entendido todo?, le pregunta a sus discípulos. Le responden que sí. Y les dijo, pues bien, un letrado, o en este caso un escriba, que se ha hecho discípulo del reino, fíjense que se ha hecho discípulo, se ha convertido a Cristo, se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Es decir, siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, la vida tiene que ser vivida desde esta capacidad de entregarnos por entero al Señor. La vida tiene que ser vivida desde esta dinámica de vivir desde el reino, desde los criterios del reino. Eso significa ser solidario, compartir, buscar el bien de los otros, no solo el bien mío, trabajar por el bien común, en fin. Entonces, en este sentido, es el Señor hoy día el que nos desafía a permanecer dentro de su reino. Pero permanecer dentro de su reino también significa permanecer con la cruz, el tema que estamos tocando al inicio. Claro. Porque el reino de Dios no nos deja exento de la cruz. Si la cruz va a estar también, ¿ya? Va a estar también, pero cuando esa cruz es asumida desde Cristo, entonces tiene sentido, cobra un valor profundo para la existencia humana. Pero cuando esa cruz yo desde el reino lo vivo sin Cristo, entonces no estoy ni en el reino ni estoy con Cristo, y eso se transforma en una verdadera tortura, en un verdadero sufrimiento. Entonces, permanecer en el reino de Dios es permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo significa ser consecuente con nuestra vida de fe. Eso significa vivir la vida de fe, pero en el día a día, desde Cristo. Qué bien, qué hermosa palabra para compartir hoy día. Así que qué bueno que podamos contar con su presencia, Padre, para dilucidar justamente. A veces nos cuesta un poco entender la palabra de Dios. Algunos más que otros, pero ahí vamos, haciéndole empeño. Que bueno, hoy día ha sido realmente un programa bastante fuerte. Yo lo encuentro realmente que ha sido muy fuerte porque nos ha entregado cosas preciosas para que podamos asimilar y cada día vamos aprendiendo mucho más. Antes de ir al próximo segmento, ¿no es cierto? Yo quiero tomarme la libertad de saludar a una familia muy hermosa que se ha convertido en parte crítica, objetiva, que siempre nos está dando buenos consejos para ir mejorando cada semana. Así que gracias a la familia Levicán Barrías, gracias por el apoyo y por estar pendiente todas las semanas de este programa. Y especialmente a Felipe, que hoy día, justamente hoy día, cumple 12 añitos. Así que Felipe, un abrazo grande, que Dios te siga bendiciendo mucho y bueno, y que sigas fanático toda la semana viendo este programa, porque Dios nos bendice grandemente. Y que Dios lo bendiga mucho en el camino de la vida. Muy bien, tengo unos avisos importantes. Miércoles 7 de agosto tenemos la adoración al Santísimo que hacemos el primer miércoles de cada mes en nuestra hermosa capilla Sagrada Familia. Esto es a las 20 horas. A las 20 horas, sí. Miércoles. Sí, cordialmente invitados a participar. Y el domingo tenemos, para concluir esa semana, ¿cierto?, la misa carismática, sábado 11 de agosto a las 15 horas, 3 de la tarde. También, pues nuestra capilla Sagrada Familia allá arriba, ¿cierto? Pero una hermosa capilla donde va a estar esperando a toda la gente para recibirlo con los brazos abiertos. Así que eso, repetir, misa carismática el 11 de agosto a las 15 horas, adoración al Santísimo este miércoles 7 de agosto a las 20 horas. Todos invitados y esperamos que realmente tengamos muchos hermanos que quieran sentir fuertemente la presencia del Señor. Vamos a ir entonces a un temita musical ahora, ¿cierto?
porque siempre que Dios nos bendice, a pesar de las dificultades y de todas las formas Sí. que tenemos que vivir, cuando estamos en el Señor, cantamos gloria. Así que ese es el tema que vamos a escuchar ahora para recibir a José Luis Melgar, ¿cierto? Que hace poquito estuvo en un retiro de jóvenes en Puerto Montt con su música. José Luis Melgar en el tema Cantamos Gloria. Muy bien. Vamos a la Vamos, música. Cuando parece ya no haber señales, cuando no te siento ni escucho ya tu voz guiándome, cuando las pruebas crecen más y siguen acechándome, cuando el corazón ha sido destrozado, cuando la herida crece más y duele cada día más fuerte, cuando ya no puedo más y quiero detenerme, cuando las fuerzas me han abandonado, recuerdo tu promesa, mi siervo no será humillado, y cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque estoy grabado en la palma de tu mano, cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque en las pruebas es cuando más veo tu grandeza, cantamos gloria. Cuando parece ya no haber señales, cuando no te siento ni escucho ya tu voz guiándome, cuando las pruebas crecen más y siguen acechándome, cuando el corazón ha sido destrozado, cuando la herida crece más y duele cada día más fuerte, cuando ya no puedo más y quiero detenerme, cuando las fuerzas me han abandonado, recuerdo tu promesa, mi siervo no será humillado, y cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque estoy grabado en la palma de tu mano, cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque en las pruebas es cuando más veo tu grandeza, cantamos gloria, cantamos gloria, cantamos gloria, porque estoy grabado en la palma de tu mano, cantamos gloria. Estamos de vuelta. Muy bien, pues vamos al segmento que también nos interesa mucho para que la gente tenga mucha información, porque a veces desconocemos tantas cosas y vamos perjudicando no solamente nuestro medio ambiente, estamos perjudicando también nuestra calidad de vida. Y bueno, el padre realmente se maneja bastante en este tema, ¿cierto? Y se ha preocupado bastante de tener la última información. Y hoy día lo quisiera llevar al tema, padre, sobre, ya vimos contaminación del aire, sobre la contaminación del agua, de los océanos, nuestros ríos. Yo creo que eso es sumamente importante también, considerando que nuestra isla, ¿cierto? Como isla está rodeada, ¿cierto?, por un maravilloso mar, pero que de una u otra forma está siendo realmente contaminado. Mira, yo Luis, creo que el tema del calentamiento global es un tema que cada vez va cobrando mayor relevancia, porque estamos hablando del futuro de la humanidad.
si tú, yo, nosotros no hacemos algo ahora, no tendremos más casa común para vivir, porque esta casa común está siendo tremendamente dañada. Y uno puede tomarlo de distintos ámbitos, ¿ya? Pero si nos centramos, por ejemplo, en el tema del agua, pero yo diría el agua potable, que en este caso es tan necesario y que es un recurso que cada vez va escaseando más en el mundo. Les doy algunos datos que se están sacando hoy día y que son datos públicos que se publica la ONU, qué sé yo, y otros organismos internacionales con relación al agua potable. Miren, ya en el año 2015, estamos en 2019, hace 4 años. 4 años atrás, 1.200 millones de personas, es decir, una quinta parte de la humanidad, vivía en lugares con escasez de agua. 1.200 millones de personas vivían en lugares donde ya el agua comenzaba a escasear. Hay que tener presente eso. En el año 2025, esta cifra va a ir en aumento. En el año 2025, que nos falta mucho, van a ser 1.800 millones de personas. Y fíjense que para el año 2030 será la mitad de la población mundial la que va a vivir, ¿no es cierto?, en lugares con escasez de agua. Otro dato que es bastante alarmante, y me refiero al agua potable, el agua que se puede tomar, que no es dañina para nuestra salud. Otro dato que también se da es que cada año en el mundo, cada año mueren 6 millones de niños y niñas. 6 millones de niños y niñas por diarrea, por cólera, y esto es producto por el agua mala que toman. Entonces, en este sentido, aquí hay un desafío enorme, el derecho al acceso al agua potable. Por ejemplo, hoy día, en estos días en el Congreso se sigue discutiendo el tema del agua, ¿ya? Y todavía no llega a puerto seguro de cómo va a salir esa ley. Si bien es cierto, hubo un primer paso donde se habló de que el agua es un derecho social, un derecho humano, ya que no se puede negar. Pero ¿qué pasa? Pero quedó una ley media débil, porque ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con la siembra? ¿Cómo se sustenta eso? ¿Ya? Entonces, en este sentido, fíjense, hoy por hoy estamos teniendo problemas de agua. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? En Chiloé estamos teniendo problemas de agua. Ya, lo que antes era impensable para nuestra isla, resulta que cuando vienen las calores, ¿no es cierto?, se nota de inmediato la escasez de agua. Por ejemplo, en la zona norte de la isla, aquí mismo en Castro, hacia el sector alto de la Chacra. O sea, y podemos seguir citando otros lugares donde escasea el agua en verano y tienen que llevarse con estos camiones aljibe para que la gente tenga agua tanto para su consumo como también para sus animales, si son del campo también para su huerta. Pero esto es una realidad que va en aumento producto del calentamiento global. Entonces, en este sentido, fíjense lo que llega a decir el Papa Francisco en su encíclica La Laudato Si, que ojalá lo puedan leer porque es preciosa, es muy claro el lenguaje, y esto está avalado por la comunidad científica. El Papa no dice nada ajeno a lo que dice la comunidad científica, y dice: el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de la persona y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Claro que sí, hoy día estamos hablando tanto de los derechos humanos. Fíjense, un derecho humano que tenemos que acuñar en nuestro lenguaje diario es que el primer derecho humano es el derecho al agua potable. Porque el agua es vida. Si yo no tengo vida, entonces ¿de qué me sirven los demás derechos humanos? Entonces, el primer derecho humano básico y fundamental es el derecho al agua potable, ¿no es cierto? Por consiguiente, ese derecho es el que fundamenta todos los demás otros derechos humanos. Este mundo tiene una grave, sigue diciendo el Papa, este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarle el derecho a la vida, radicado en su dignidad inalienable. Es decir, cuando yo le niego el derecho al agua potable a los pobres, le estoy negando, en definitiva, su derecho a su dignidad como persona. Entonces, en este sentido, aquí hay un llamado fuerte.
el Papa sigue insistiendo, la medida del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables, como por ejemplo vivienda propia, trabajo digno y debida remuneración y agua potable, también libertad religiosa y más en general libertad de espíritu y libertad de educación. Entonces, dentro de ese conjunto, de esta nueva agenda que se está promoviendo, el derecho al agua potable es algo fundamental. Pero hoy día esto va en aumento, la escasez que se va dando en el planeta. Las cifras no son nada alentadoras cuando se habla que en el año 2030 la mitad de la población no va a tener acceso al agua potable. ¿Qué va a significar eso? Aumento de enfermedades como el cólera, la diarrea, el tifus, todas estas enfermedades donde en otros países, cuando no se tiene los avances de la medicina como lo tenemos en algunos países, se mueren, sencillamente se mueren. Y la estadística que se sigue dando de la ONU es que al año mueren 6 millones de personas, es decir, 6 millones de niños y niñas que mueren precisamente porque contraen estas enfermedades. Como no tienen acceso a la salud como corresponde, claro, toman esta agua que están contaminadas y se mueren. Así de sencillo. Entonces, y esto va en aumento para nuestro planeta. Entonces, cuando estamos hablando, o hace un rato, de que tenemos que trabajar por el reino de Dios, que nos decía la lectura, es también trabajar precisamente por esta situación de comprometernos por trabajar por el cuidado de la casa común. Hoy el tema, el agua dulce, el agua potable. Y eso significa también asumir la vida desde un compromiso cristiano, como un compromiso cristiano. Amén. Muy bien. Bueno, nos pilla la hora, ¿verdad? Y pudiéramos seguir cuánto rato más todavía cuando nos entusiasmamos con temas tan importantes como este que nos llama a tomar conciencia. ¿Podemos hacer algo más si tenemos conciencia? ¿Podemos todavía hacer algo más, no solamente por nosotros mismos, sino por los demás? Padre, le pido que nos dé su bendición y a través también a los hermanos que nos siguen. Sí. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos trabajando por el reino de Dios y que Dios les bendiga y cuidemos nuestra casa común, nuestro planeta. Amén. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Nos despedimos con un canto a María, como siempre, nuestra Madre. El Magni proclama mi alma la grandeza del Señor. Con este tema precioso nos vamos. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Gracias. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.